Hablemos entonces del anillo de Polícrates. Bien. Así que ubiquémonos rápidamente en la isla de Samos, de donde nunca debimos salir, que está en el mar Egeo. Y retrocedamos hasta el siglo VI a.C. Allí en Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre él y puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con crueldad notable Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Dice, tirano, el diccionario, dice, usted va y dice Polícrates, tirano de Samos. Igual tirano, digamos, el calificativo de tirano es institucional, no necesariamente... Era una forma de gobierno. Claro, absolutamente, no como después inventó el gorilismo acá. Muy bien, pero Delos, que era otra isla, era una isla sagrada allí, se practicaba el culto a Apolo, y allí había sido donde Leto, la mamá de Apolo, no confundir con Roberto Leto, el periodista hincha de Boca, Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, no a su hermana Dorio, sino a la hermana de Apolo, la diosa Ártemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Didima, junto a Mileto, allí donde vivía el amigo Tales. Los sacerdotes de esa estatua custodiaban un precioso anillo que debía corresponder al hombre que dominase los mares. Es decir, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícrates exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, hasta Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil, pero no pudieron. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y también del anillo, y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto. Pero la verdad es que de algún modo el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sudeste del Egeo, y no había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que con anillo o sin él, el dueño de aquellos mares era Polícrates. Muy bien. Una vez que se hizo con el anillo de Apolo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a Polícrates. Parecía ser ciertamente el dueño no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. El tirano echaba mano a cuanto barco avistaba. A veces devolvía intactas, ricas presas a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. O sea que afanaba por puro alarde. Te afanaba un barco, después te lo devolvía y te decía, mire, estoy hecho. Quédese con el barco porque con lo que he choreado últimamente me doy por contento. Recién tiré, claro. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba también conciertos con su siringa. Ya sabe cómo es la siringa, es la flauta del afilador. La flauta de pan, ¿no? La flauta de pan, sí, señor. Hacía también a los escultores espléndidos encargos y protegía con todo lujo al poeta Anacreonte. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, sí, lo mínimo. Era el médico de Mócedes, al que había raptado para tenerlo cerca. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres que vivió con felicidad durante largos años. Chao. En alguno de sus alardes, este hombre hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto y se ganó su amistad. Este Amasis miraba hacia el oriente lleno de preocupaciones. Digo, por el crecimiento del imperio persa. Claro. Y el rey de Egipto temía por la seguridad de su rey, ¿no? Y miraba con desconfianza al imperio persa. Y temía con toda razón, porque muy pronto aparecería nada menos que Cambises, el que vino a terminar con 3000 años de faraones. Bueno, el rey Amasis recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él.
Después de todo, lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo. Bueno, de este modo las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente y el rey de Egipto visitó a Polícrates en Samos. Durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía temerle a la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y en realidad eran los griegos los que continuamente estaban preocupados por la envidia de los dioses. No así los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y menos pasionales en ese sentido. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates de que sacrificara el anillo de Apolo en honor a los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolvelo, tiralo al mar, dice Amasis. Total, claro, como no era de él. Claro. Y Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró al mar la joya. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Y al día siguiente el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró, supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de las cortes pensaban otra cosa y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un producto, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo, que aseguraba la suerte, era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Dijo, los dioses, Amasis el rey de Egipto, ¿no? Egipto, sí. Le dijo, los dioses quieren tu perdición, me voy apresurado para no morir contigo. Y salió rajando a paso gimnástico el bueno de Amasis. Los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la devolución del anillo no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado, rencoroso con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas, al que Amasis temía, unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba 2 cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata, ¿no? Era un poco flojo de cincha. Y Polícrates no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo, en agradecimiento por su alcahuetería, lo vamos a esperar en Lidia, con varias cajas de oro, vaya a buscarlas cuando quiera. Y le vamos a hacer un agasajo y una fiestón, un bailongo. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo, ay papá, he tenido un sueño y creo que fue profético. Te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición y viajó. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático, bla, bla, bla. Confiado en su buena suerte, llegó Polícrates a Lidia y allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar mejor todavía, de confianza del gran Darío, rey de reyes, Darayagua. Sí, señor, el gran Darío, efectivamente. Y lo crucificaron. Murió nomás, como lo había indicado el sueño profético de su hija, desnudo y pobre, con solo una porción, pobre no, con solo una porción de dedo cubierto por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Y esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja. Por ejemplo, hay
hay que hacer caso a los sueños de tu hija, o a los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, o hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias. Un infidente es peor que un ingrato, me parece una frase troileana maravillosa, digna de aplicar a este caso. A ver, estaba pensando... la frase troileana es: un ingrato es peor que un infidente. No hay nada peor para la moral tanguera que un infidente. Pero queriendo resaltar lo execrable que era un ingrato, Troilo dijo, claro, un ingrato es peor que un infidente. Bueno, un ingrato puede ser un infidente, además. Sí, en eso puede consistir su ingratitud. Pero está bien esto, porque la ingratitud, la infidencia de algún modo es el mismo pecado, estoy tratando de pensar. La infidencia consiste en ventilar, en difundir algo que le fue confiado a uno a manera de secreto. Entonces uno está traicionando esa confianza. El ingrato es aquel que no reconoce, por ejemplo, en el caso de la Divina Comedia, la cuestión de la hospitalidad, que es la más sagrada de las leyes que hay que respetar, y que, bueno, ante aquella persona que le dio alojamiento en pleno desierto, el tipo vaya a hacer alguna porquería. Pero estaba pensando que esta cuestión de los anillos que regresan siempre es complicada y siempre es malvada. Hay un antecedente semejante a esta historia de Polícrates que tiene que ver con nuestro amigo Harun al-Rashid, que en uno de los cuentos de las 1000 noches y una noche efectivamente sucede la misma historia. Hay que tener suerte, y mala para colmo, para que un pescado se coma el anillo y alguien lo pesque y lo abran justo. Eso ya debió haber abierto los ojos de Polícrates. Cuando algo denota la intervención de los dioses de tal manera y de un modo tan ominoso por otra parte, nada puede tener de venturoso para el protagonista. Esos prodigios son prodigios a la manera de las amenazas de la mafia, por ejemplo. Son exactamente. Son la presencia del malo que está en todas partes, y esa es la mejor de sus estrategias, es hacernos creer que no existe. ¿Qué es lo que le pasa a Polícrates? Igual el anillo volvedor, toda joya volvedora, hasta una figurita volvedora, es siempre una mala señal. Pero un anillo mucho más, imagínese, ¿cómo le vuelve un anillo? O porque la chica a la que usted se lo regaló lo está despreciando, rechazando, o porque palmó, digo. ¿No? Sí, además, siendo un objeto tan personal, ¿no? Y además, ¿cómo se hace patente que ha vuelto, siendo que es tan pequeño? Claro. Ha regresado del mar, no es un transatlántico, que bien podría regresar... con cierta evidencia, es un anillo. Claro, un anillo, uno debería establecer este dicho, que un anillo cuando se va para siempre. Pero, en todo caso, estaba pensando también que hay una especie de extraña cosa con lo de la envidia divina. La advertencia del egipcio Amosis a Polícrates es rara, como decía usted, desde un egipcio, pero no es rara en la medida en que está marcando otra cuestión, y es el poder, el excesivo poder garantizado por una confianza que no es la confianza en por ejemplo, la de Alejandro Magno, que era una confianza en sí mismo y en la fuerza de sus tropas, sino en esta especie de artefacto del éxito. Allí donde la confianza se basa en un ingenio que no le pertenece a uno, siempre va a terminar mal. Esto es lo que vio el egipcio. Pero es que Alejandro tenía confianza en su propia fuerza. Exactamente. En su propio denuedo y tesón y afán e inteligencia. No en las fuerzas, como dice usted, del éxito momentáneo, o como los griegos en el destino. No, desconfiaba Alejandro del destino, pero confiaba en él. Bueno, lo mismo que nuestro amigo Bonaparte, que había aprendido... Bueno, también le fue mal después de todo. Sí, bueno, pero ¿sabe qué pasa? Cuando a uno le va mal y palma en eso, ya está. Se me acabó la suerte, se me acabó la vida. En realidad porque no era suerte, sino en la vida le iba en eso y le fue en eso. Pero finalmente, para redondear este tipo de cosas, cuando un gobernante se dedica a cultivar alguna forma de grandeza, siempre está la cuestión esta de pensar qué es lo que debo generar. ¿Debo generar agradecimiento o debo generar miedo? Y en realidad, en las conquistas de Polícrates había esta especie de doble cosa extraña, en la cual dejaba marcas que iban a hacer que la gente lo recordara, no por lo que había contribuido a hacer, como le pasó a Alejandro, por ejemplo, como le pasó a Napoleón, pese a aquellos que había perjudicado, como los españoles. Llevaba el código de la revolución, nada menos, el código napoleónico. Digo, en este caso, Polícrates, imagino que dada su personalidad, cada vez que pisaba su
planta de tirano pisaba algún lugar, seguramente alardeaba de eso, y seguramente, lejos de generar agradecimiento del destino de parte de los pobladores, lo único que generaba era ese sentimiento negativo que primero es odio y al permanecer en el tiempo se vuelve rencor. Y rencor es el tango que escucharemos ahora en la voz de Carlos Gardel.